Tú decidiste ser madre, nadie te obligó, esa era tu responsabilidad y ahora lo que te pase es problema tuyo. Cuando escuché a mi propio hijo decirme eso, sentí que me vaciaban un balde de agua helada en el pecho. Estábamos en su sala, una tarde de martes cualquiera, pero para mí ese día se convirtió en una frontera, antes y después de esa frase. Recuerdo el murmullo del televisor de fondo, el olor del café que yo misma había preparado y la forma en que él miraba la pantalla en vez de mirarme a los ojos mientras hablaba. En ese momento, a los 61 años, entendí que ya no reconocía al hombre en el que mi hijo se había convertido. Yo soy Patricia, tengo 61 años y durante 39 de esos años mi vida giró alrededor de un solo objetivo: sostener a mi hijo. Le di techo, comida, estudios, ropa limpia y, muchas veces, mis propias oportunidades, mis propios sueños y mi propia dignidad. Siempre pensé que una madre que da todo recibe, si no gratitud, al menos respeto. Pero ese día entendí que no siempre es así. Y es por eso que estoy aquí, para contarte cómo una madre que dedicó la vida entera a su hijo terminó siendo tratada como una carga incómoda. Antes de seguir y contarte cómo llegamos a este punto, lo que pasó en esos 39 años y las señales que fui ignorando, quiero pedirte algo. Si esta historia ya te tocó, verifica si estás suscrito al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Todo empezó unos días antes de esa conversación. Mis cuentas se habían acumulado de una forma que hacía años no acontecía. La luz, el agua, el alquiler atrasado, los remedios de presión y de la diabetes. Durante toda mi vida de adulta, yo siempre había dado un jeito, un trabajo extra, una costura, un turno de limpieza, una venta de bolo o empanadas en la esquina. Pero últimamente mi cuerpo ya no responde igual. Las rodillas duelen, la espalda se queja, la vista falla, y por primera vez en mucho tiempo me vi sentada con los recibos en la mesa, las manos temblando, haciendo cuentas que no cerraban de ninguna manera. Miré esos papeles como si fueran una sentencia. Pensé en vender el único anillo de oro que tenía, un regalo de mi madre. Pensé en pedir otro préstamo, aunque ya no tenía de dónde. Y entonces pensé en él, en mi hijo, el mismo niño por quien había trabajado noches enteras, por quien había caminado kilómetros para llevarle a la escuela, por quien había aguantado humillaciones de jefes, de dueños de casa, e incluso del padre que nos dejó. Él es mi hijo, me dije. Si hay alguien en este mundo a quien puedo pedir ayuda, es a él. No fue fácil tomar el teléfono. Lo miré unas 10 veces antes de marcar. A mi edad, pedir ayuda no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de orgullo, de reconocer que una ya no puede sola. Me dolía más el orgullo que las cuentas. Al final, respiré hondo, marqué su número y esperé. Cuando escuché su voz decir, «Hola, ma», una mezcla de alivio y miedo me recorrió el cuerpo. Le pedí si podíamos hablar en persona. No quise soltar todo por teléfono. Él aceptó, un poco apurado, y dijo que pasara por su casa el martes, a las 5. Pasé el resto del fin de semana ensayando lo que iba a decir. ¿Cómo le explicas a tu propio hijo que la madre fuerte, la que siempre sostuvo todo, ahora necesita que la sostengan a ella? Es una frase que hace ruido en la garganta. El martes llegué a su casa con 15 minutos de anticipación. Vivo en un pequeño departamento alquilado en un barrio sencillo, y él vive en un condominio con portón eléctrico, autos nuevos estacionados y plantas cuidadas en la entrada. Recuerdo que mientras caminaba hacia el edificio, miraba los balcones y pensaba, todo esto, de alguna manera, también lo construí yo, porque aunque el esfuerzo haya sido de él, fue sobre mis espaldas que él pudo estudiar, trabajar tranquilo, comer bien, dormir seguro. Subí en el ascensor y sentí ese olor a desinfectante caro, a nuevo. Toqué el timbre y fue mi nuera quien abrió la puerta. Me saludó correcta, pero fría, como siempre. Nunca tuve una relación realmente cercana con ella, y quizá ese fue uno de los primeros signos que ignoré. Dijo, «Pasa, Patricia, él está terminando una reunión». Me ofreció café, me senté en el sofá, y ahí estaba él, mi hijo,
con una camisa bien planchada y un reloj caro en la muñeca, hablando por videollamada con alguien de trabajo. Lo miré y por un instante vi al niño que se agarraba a mi falda cuando tenía miedo. El adolescente que me pedía dinero escondido para impresionar a sus amigos. El joven que me miró con lágrimas en los ojos cuando le compré su primer computador de segunda mano para que pudiera estudiar. Sentí una punzada en el pecho. Uno no se da cuenta del paso del tiempo hasta que ve a su propio hijo moviéndose con seguridad en un mundo que a ti siempre te fue hostil. Cuando terminó la reunión, me abrazó rápido, de esos abrazos que se dan con un brazo solo, mirando el celular con la otra mano. Preguntó cómo estaba, pero sin realmente esperar la respuesta. Yo sonreí, por costumbre, por instinto, y le dije que estaba bien, que solo quería hablar un ratito. Él se sentó en el sillón frente a mí, con el control remoto en la mano, y puso el televisor en silencio. Ese fue el momento en que casi di marcha atrás. Casi le dije que no era nada, que solo quería verlo. Casi. Pero entonces recordé las cuentas sobre la mesa, la notificación de corte de luz, la farmacia diciéndome que no podía llevar los remedios fiados otra vez. Y me obligué a seguir adelante. Le conté que los últimos meses habían sido difíciles, que el trabajo de limpieza donde yo estaba me había reducido las horas, que una de las señoras para quien yo cuidaba a la madre enferma había ingresado en un asilo y ya no necesitaba mis servicios. Le hablé de mi salud, de los medicamentos, del alquiler. No lloré al principio. Traté de mantener la voz firme, como quien habla de algo práctico, de números, no de humillación. Le dije con todas las letras: «Hijo, necesito ayuda para pagar mis cuentas este mes. Solo este mes, hasta que consiga arreglarme de nuevo. No te estoy pidiendo que te hagas responsable de mí, solo un empujón». Vi cómo su expresión cambiaba poco a poco. Al principio me miraba con cierta preocupación, luego con impaciencia, y por último con algo que no reconocí de inmediato: fastidio, silencio. Se quedó mirando un punto encima de mi hombro, como si yo fuera una molestia en su día. Mi nuera, en la cocina, hacía ruido con las tazas, y por un momento pensé que estaba escuchando. Yo quería que escuchara, para que entendiera de dónde venía su suegra, esa mujer que a sus ojos siempre fue solo la madre de él. Y entonces él rió. No fue una carcajada fuerte, fue una risa corta, seca, casi de incredulidad, pero fue suficiente para que yo sintiera una vergüenza que me quemó la cara. Se inclinó hacia atrás en el sillón y dijo calmado, como si hablara de cualquier cosa sin importancia: «Mamá, tú decidiste tenerme. Sostenerme fue tu trabajo. Ahora ya soy grande. Tengo mis cosas, mis planes. No puedo cargar con tus problemas. Ese fue tu papel, ahora arréglatela sola». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas. Yo sentí que todo el oxígeno se había ido de la habitación. Había estado preparada para un «no puedo», para un «este mes está difícil», incluso para un «te ayudo, pero poco». Pero no estaba preparada para eso. No estaba preparada para que mi maternidad, todos esos años de lucha, fueran resumidos como «tu trabajo». Como si hubiera sido un empleo mal pagado, del cual ahora me despedían sin derecho a nada. Lo miré fijo por primera vez, buscando en sus ojos alguna señal de que se había dado cuenta de lo que acababa de decir. Quería ver arrepentimiento, duda, algo, pero lo que vi fue una especie de impaciencia mezclada con una convicción extraña, como si él realmente creyera que estaba siendo lógico, justo. En ese instante me vinieron a la mente imágenes que no había recordado en años. Yo, a los 22, con él en brazos, caminando bajo la lluvia porque no tenía dinero para el bus. Yo, trabajando doblado turno en una fábrica, dejando a mi hijo con una vecina, rezando para que él no se enfermara mientras yo estaba lejos. Yo, firmando un papel de préstamo que no entendía bien, solo para poder comprarle los libros del colegio. Yo, acostándome sin cenar para que él pudiera repetir el plato. Todo eso desfiló por mi cabeza en segundos, mientras por fuera yo seguía sentada, apretando el bolso contra mi falda para que mis manos no delataran el temblor. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y, sobre todo, fracaso. Porque en ese momento pensé: ¿en qué fallé?
¿En qué momento lo eduqué para creer que una madre es un servicio que se presta y después se descarta? No dije nada por unos segundos. El silencio se hizo tan largo que incluso mi nuera asomó la cabeza desde la cocina, curiosa. Mi hijo, como si quisiera terminar aquella conversación incómoda, agregó: «Mira, ma, yo te quiero, pero cada uno tiene que hacerse responsable de su propia vida. Tú siempre fuiste muy fuerte, siempre te las arreglaste sola. Ahora no va a ser diferente, ¿no? Además, si empiezo a ayudarte, voy a tener que ayudarte siempre, y yo tengo mi propia familia ahora». Esa fue la segunda puñalada. Mi propia familia. Como si yo hubiera dejado de ser familia. Como si la sangre se hubiera diluido con el tiempo. Yo asentí con la cabeza, aunque por dentro quería gritar. Quería recordarle todas las veces que yo me hice responsable de él. Quería preguntarle quién le hizo creer que una madre deja de ser familia cuando los hijos se casan. Pero no hice nada de eso. A mis 61 años, con el corazón hecho trizas, lo único que pude hacer fue levantarme despacio, alisar la falda con las manos temblorosas y decirle en voz baja: «Está bien, hijo, no te preocupes». Sentí la mirada de mi nuera clavada en mi nuca, fría como siempre, mientras yo caminaba hacia la puerta. Antes de salir, me giré para mirarlo una última vez. Él ya había vuelto a mirar el celular, como si aquella conversación no hubiera tenido ninguna importancia. Como si yo hubiera ido a preguntarle algo trivial, como el clima o un programa de televisión. Ahí entendí que el abismo entre nosotros era mucho mayor de lo que yo imaginaba. Bajé en el ascensor con las piernas flojas. Cada piso que pasaba era como si me alejara no solo físicamente de la casa de mi hijo, sino emocionalmente del hijo que yo creía conocer. Cuando llegué a la calle, el aire caliente de la tarde me golpeó la cara. Respiré hondo. Sentí el sabor salado de las lágrimas que no había dejado caer allá arriba, y por primera vez en muchos años me pregunté: ¿y ahora quién me sostiene a mí? Caminé despacio hasta el punto de bus. Cada paso era pesado. Las personas a mi alrededor seguían sus vidas, hablando por teléfono, riendo, cargando bolsas de compras. Nadie sabía que esa señora de pelo gris, con un bolso gastado y los ojos hinchados, acababa de descubrir que el hijo por quien dio la vida no estaba dispuesto a darle la mano en el momento que ella más necesitaba. Y aquí estoy, contándote esto, porque aunque duele, sé que no soy la única. Sé que hay muchas madres, muchos padres, muchos abuelos que han sentido algo parecido. La sensación de haber dado todo y, aún así, quedarse con las manos vacías. Y también sé que hay hijos que quizás escuchen esta historia y se pregunten qué tipo de persona están siendo con quienes les dieron la vida. Porque lo que viene ahora no es solo la historia de una madre y un hijo. Es la historia de cómo el amor puede cegarnos, de cómo el sacrificio sin límites a veces se transforma en una cárcel, y de cómo, incluso a los 61 años, una mujer puede verse obligada a empezar de cero. Y quizá, solo quizá, descubrir que todavía puede sostenerse a sí misma, incluso cuando todos los demás le sueltan la mano. Si quiero ser honesta contigo, creo que el principio de todo no fue ese día en el sofá de mi hijo, ni tampoco cuando él se casó, ni cuando consiguió su primer buen trabajo. El verdadero principio está mucho más atrás, cuando yo todavía era una muchacha asustada de 20 y pocos años, con un bebé en brazos y un mundo entero diciéndome que no iba a poder. Yo crecí en una casa donde las mujeres se sacrificaban en silencio. Mi madre era de esas que se levantaban antes del sol y se acostaban después de todos. Nunca la vi comprarse algo para ella. El único perfume que usaba era el olor del jabón de lavar ropa en sus manos. Mi padre era un hombre duro, no necesariamente malo, pero frío. Para él, criar hijos significaba poner comida en la mesa y techo sobre la cabeza. Las palabras «te quiero» nunca cruzaron sus labios, al menos no que yo recuerde. De pequeña, yo aprendí que el amor se demostraba trabajando, obedeciendo, renunciando. Aprendí que una buena hija no daba problemas, una buena mujer aguantaba y una buena madre se dejaba en último lugar. No había espacio para preguntarse si una estaba feliz. Eso era lujo de novela, no de la vida real.
Así que, cuando me quedé embarazada a los 22, lo único que yo sabía era que tenía que dar un jeito y seguir adelante. El padre de mi hijo fue mi primer gran error y mi primera gran lección. Cuando lo conocí, pensé que era diferente. Tenía palabras dulces, promesas de futuro y una sonrisa que me hacía olvidar el cansancio. Yo trabajaba en una panadería y él venía todas las mañanas a comprar café. Empezó a quedarse unos minutos más, a preguntarme cómo estaba, a contarme sus planes. Me hablaba de viajar, de comprar una casa, de tener una vida mejor. Yo, que nunca había salido de mi barrio, escuchaba embobada. Cuando le conté que estaba embarazada, su cara cambió. Al principio dijo que estaba sorprendido, que no era el momento, que no estaba preparado. Yo, educada para cargar culpas, me apuré en decirle que no se preocupara, que si hacía falta, yo criaría al bebé sola. Y eso fue exactamente lo que él necesitó escuchar. A las pocas semanas, una excusa, un problema de trabajo, una oportunidad en otra ciudad, y se fue. Nunca más lo vi. Recuerdo la noche en que mi padre se enteró. Gritó tanto que los vecinos debieron escucharlo. Dijo que yo había arruinado mi vida, que quién iba a querer a una mujer con hijo, que ahora cargaría con esa cruz. Mi madre lloraba en silencio en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios, solo para tener algo que hacer con las manos. Yo me quedé parada en medio de la sala, con la mirada fija en una mancha de humedad en la pared, repitiéndome por dentro: voy a poder, voy a poder, voy a poder. Y pude, pero a un precio. Cuando mi hijo nació, algo se encendió dentro de mí. Lo miré, tan chiquito, tan indefenso, y juré que él nunca sentiría la falta de nada, que nunca sabría lo que era tener hambre, frío o miedo, que si alguien debía sufrir, sería yo, no él. Era un juramento noble, pero también peligroso, aunque yo no lo sabía entonces. Los primeros años fueron una lucha constante. Dormía poco, trabajaba mucho, limpiaba casas por la mañana, trabajaba en una panadería por la tarde, y algunas noches cosía ropa para vecinas para poder completar el dinero del mes. Mi cuerpo estaba siempre cansado, pero bastaba ver a mi hijo dormir para que yo pensara: vale la pena. Si él estaba bien, todo el resto era soportable. Recuerdo una escena muy clara. Él tenía como 6 años y la escuela pidió un uniforme nuevo para una presentación. Yo no tenía dinero para comprarlo. Esa semana ya había tenido que elegir entre pagar el gas o comprar carne, y había elegido el gas. Entonces tomé una camisa vieja mía, la descosí y con mucho cuidado cosí una especie de uniforme parecido al de la foto que la maestra había mandado. Me quedé hasta las 2 de la madrugada cosiendo. A la mañana siguiente, él miró la ropa y dijo: «No es igual que la de los otros, mamá». Esa frase me atravesó, pero sonreí y le dije: «La tuya es especial, porque la hice con estas manos solo para ti». Él se miró al espejo, dudando, pero al final sonrió un poquito. Esa fue una de las primeras veces que yo elegí su bienestar por encima de mi orgullo. Podría haber ido a la escuela y decir que no tenía cómo, podría haber pedido más tiempo, pero no. Yo no quería que él pasara vergüenza, ni que se sintiera menos que los otros niños. Y, poco a poco, fui haciendo eso en todas las áreas de nuestra vida. Si algo podía lastimarlo, yo lo protegía, aunque eso me costara caro. Cuando entró en la adolescencia, las cosas no se volvieron más fáciles. Al contrario, los amigos, las comparaciones, las marcas, los objetos que él veía en la televisión y que los otros ya tenían. Yo nunca pude darle todo, pero hacía milagros para acercarme. Me acuerdo de la vez que quiso un par de zapatillas de marca. Yo no tenía el dinero, ni de lejos. Pero en lugar de sentarlo y explicarle nuestra realidad con claridad, hice lo que siempre hacía. Busqué otra forma de cargar sola con el peso. Acepté un trabajo de limpieza nocturna en una oficina, además de los que ya tenía. Era invierno, y yo salía de casa antes de que él se durmiera y regresaba cuando el sol ya estaba apareciendo. Dormía 3, 4 horas como mucho. Con el dinero extra, compré las zapatillas. Cuando se las di, él sonrió de oreja a oreja, y ese brillo en sus ojos fue mi recompensa.
Pero esa noche, mientras mis rodillas dolían fregando pisos fríos, yo no me pregunté si era justo conmigo misma. Solo pensaba, él está feliz, eso es lo que importa. Sin darme cuenta, yo misma estaba construyendo una realidad en la que mi hijo casi nunca oía un no. Si quería algo y yo no podía, buscaba otra forma. Vendía algo, tomaba otro trabajo, me endeudaba. Y cuando no podía de ninguna manera, disimulaba el problema para que él no sintiera el peso. Si había poca comida, yo decía que ya había comido antes. Si no tenía dinero para ir al cine con sus amigos, inventaba que tenía que ayudarme con algo en casa. Así él no se sentía excluido por falta de dinero, sino importante. Te digo esto porque es fácil, hoy, a los 61, mirar hacia atrás y ver los errores. Pero en aquel momento, yo solo veía una cosa, mi misión de madre, y en mi cabeza, ser madre significaba sacrificarse sin límite. Nadie me enseñó que también era necesario poner fronteras, enseñar responsabilidad, hablar de dinero y esfuerzo. Yo solo sabía dar, dar y dar. Había señales. Claro que las había. Como la vez que él tenía unos 15 años y rompió la ventana del vecino jugando fútbol en la calle. El vecino vino furioso, golpeó la puerta y me dijo que yo tenía que pagar el vidrio. Yo estaba agotada. Era fin de mes, y no había de dónde sacar. Llamé a mi hijo, delante del vecino, y le pedí que explicara lo que había pasado. Él bajó la mirada, pero en lugar de pedir disculpas, me miró a mí, esperando que yo resolviera. Y yo lo hice. Pagué el vidrio en 3 cuotas, acordadas con el vecino. No lo hice responsable. No le pedí que ayudara, que buscara un pequeño trabajo, nada. Solo le dije, ten más cuidado, hijo. Otra vez lo protegí del peso de sus actos. Con el tiempo, esa dinámica se fue repitiendo. Cuando no aprobaba una materia porque faltaba a clases, yo iba a hablar con los profesores, suplicaba una oportunidad extra. Cuando tuvo una pelea con un compañero y lo llamaron de la dirección, yo me sentaba allí, tratando de justificarlo, diciendo que era un buen chico, que estaba pasando por una fase. Nunca quise verlo como alguien que podía estar equivocándose. Para mí, siempre había una explicación externa. Y luego llegó la etapa de la facultad. Ese fue mi orgullo y al mismo tiempo mi condena. Cuando me dijo que quería estudiar una carrera que yo ni siquiera sabía pronunciar bien, sentí que todo mi sacrificio estaba valiendo la pena. Mi hijo va a ser lo que yo nunca pude ser, pensaba. Hice de todo para apoyarlo. Busqué becas, préstamos estudiantiles, trabajé aún más. Tomé un crédito con intereses altos para pagar su matrícula del primer año. Me decía a mí misma, cuando él se reciba y tenga un buen trabajo, todo va a mejorar. Él va a poder ayudar. Vamos a poder respirar. Ese pensamiento fue, durante muchos años, mi combustible. Cada amanecer fría, cada dolor de espalda, cada factura vencida, yo la soportaba imaginando el día en que él se graduaría y me diría, «Mamá, ahora es mi turno de cuidar de ti». Me aferré tanto a esa imagen que ni siquiera consideré la posibilidad de que no fuera así. En la facultad, él empezó a alejarse un poco de mí, y eso es normal hasta cierto punto. Nuevos amigos, nuevos ambientes, otras ideas. Pero había detalles. Cuando yo iba a visitarlo al campus, notaba una cierta vergüenza. Él me presentaba como mi madre, pero evitaba que yo hablara mucho. Me pedía que no contara historias de cuando él era niño. Un día, sin querer, escuché cuando un amigo suyo dijo en broma, «Tu mamá es muy simple, ¿no?» Él rió. No me defendió. Y otra vez yo ignoré la señal. Me dije, «Son cosas de jóvenes», no lo tomó en serio. Empezó a trabajar en algo relacionado con su carrera antes de graduarse. Un trabajo de medio tiempo que pronto se convirtió en algo estable. Y yo, orgullosa, le decía a todo el mundo, «Mi hijo ya trabaja en oficina, con computador, aire acondicionado». Mientras yo seguía fregando pisos y limpiando baños. Pero no importaba, porque yo creía que estaba a punto de llegar ese momento de descanso prometido. Solo que ese descanso nunca llegó. Cuando terminó la carrera y consiguió su primer buen sueldo, lo primero que hizo fue cambiar de celular. Después, se mudó a un apartamento mejor, solo.
Luego vinieron el auto, los viajes con amigos, los fines de semana fuera. No jamás me pidió ayuda, y yo, en mi orgullo de madre fuerte, tampoco se la ofrecí. Yo solo pensaba, deja que se estabilice, es joven, ya va a llegar el momento en que se va a acordar de mí, de todo lo que hice. Cuando tenga un poquito más de dinero, me va a decir, Ma, deja uno de tus trabajos, yo te ayudo. Pero cada año que pasaba, en lugar de acercarse, se alejaba más. Las llamadas eran más cortas, las visitas más espaciadas. A mí me dolía, claro, pero siempre encontraba una excusa para él. El trabajo lo absorbe. Los jóvenes hoy tienen otra vida. No quiero ser una carga, ya tiene bastante con sus cosas. Sin darme cuenta, no solo lo había acostumbrado a que yo cargara con todo, sino también a que yo justificara todo por él. Cuando conoció a la que hoy es su esposa, yo tenía la esperanza de que ella trajera más familia, más unión. Al principio, se mostraba educada, amable, pero muy pronto entendí que para ella yo era más parte del pasado de mi hijo que de su presente. Me incluían en algunas reuniones, pero siempre con un cierto aire de obligación. Yo ayudaba en la cocina, limpiaba después, llevaba algún plato preparado. Y muchas veces, sentada en una punta de la mesa, miraba cómo ellos hablaban de viajes, de inversiones, de planes futuros, y me sentía como una extra en la película de la vida de mi propio hijo. Y aún así, yo seguía sosteniéndolo emocionalmente. Cuando él tenía algún problema en el trabajo, me llamaba para desahogarse. Yo lo escuchaba, le daba consejos, le recordaba lo capaz que era. Si discutía con la novia, también me llamaba. Yo siempre estaba disponible para escucharlo, sin importar si eran las 11 de la noche o las 6 de la mañana. Él sabía que, si llamaba, yo atendería. Y eso también es una forma de sostener a alguien. Ser el lugar al que siempre puede volver cuando todo lo demás falla. Te cuento todo esto para que veas cómo, poco a poco, durante 39 años, yo fui construyendo con mis propias manos la jaula en la que me encerré. Una jaula hecha de amor, sí, pero también de miedo. Miedo a que él sufriera, miedo a que me rechazara, miedo a que un día me dijera exactamente lo que me dijo. Ese fue tu trabajo. Porque si te soy sincera, no fue solo él quien me puso en el papel de trabajadora de su vida. Fui yo misma quien se metió ahí, quien firmó ese contrato invisible sin fecha de término. La primera vez que me di cuenta de que algo estaba muy mal fue unos meses antes de aquel martes en que fui a su casa a pedir ayuda. Fue un día en que me desmayé en el trabajo. Había estado sintiendo mareos, pero los ignoré. Tenía miedo de ir al médico y que me dijeran que no podía trabajar más. Porque, en mi mente, si yo no trabajaba, ¿qué quedaba de mí? Me llevaron al hospital, me hicieron unos exámenes y el médico fue claro. Señora, usted no puede seguir con ese ritmo. Su presión está alta, su azúcar también. Tiene que disminuir el esfuerzo físico. Salí del hospital con una bolsa de medicamentos y una recomendación imposible. Descanse. ¿Cómo iba a descansar si era el único pilar de mi propia vida? Volví a casa con la cabeza dando vueltas. Y esa noche me senté frente a la mesa de la cocina con todas las cuentas encima. Por primera vez, la idea de pedir ayuda a mi hijo no me pareció una opción lejana, sino una necesidad. Ahí empecé a recordar cada pequeño momento en que lo había puesto a él por encima de mí. Cada "no te preocupes" que le dije, mientras por dentro yo estaba ahogándome. Cada "yo me arreglo" cuando en verdad no sabía cómo me iba a arreglar. Y una pregunta empezó a tomar forma, aunque al principio me daba vergüenza pensarla. ¿Será que él sabe realmente todo lo que hice por él? ¿O será que yo lo protegí tanto que lo desconecté de mi realidad? Y quizás esa sea una de las cosas más duras de admitir, que muchas veces, al intentar evitarle sufrimiento a los hijos, les quitamos la oportunidad de aprender empatía, responsabilidad y gratitud. Cuando finalmente tomé el teléfono para marcarle, ya venía con toda esa carga encima. No fue solo una madre pidiendo ayuda económica, fue una mujer exhausta, una niña herida, una adulta mayor asustada, todas juntas, enfrentándose a la posibilidad de oír un "no"
del único ser en el mundo por el que siempre lo dio todo. Lo que no imaginaba era que no iba a escuchar solo un no, sino algo mucho más profundo, la confirmación de que para él todo lo que hice había sido apenas mi trabajo. Y tú, escuchándome hasta aquí, quizá te estés preguntando cómo alguien llega a un punto así sin darse cuenta. ¿Cómo no vio las señales antes? La verdad es que muchas veces las señales están ahí, brillando frente a nuestros ojos, pero el amor, el miedo a la soledad y la costumbre de aguantarse todo hacen que las ignoremos. La pregunta que no me dejaba dormir después de aquel día en su sala era otra. Si pasé 39 años sosteniendo a mi hijo, evitando que cayera, ¿cuándo fue que dejé de sostenerme a mí misma? Después de salir de la casa de mi hijo aquel día, caminé hasta el punto de bus como un fantasma. No recuerdo haber saludado a nadie, ni haber mirado a los lados al cruzar la calle. Solo sentía un zumbido en los oídos y una especie de vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado algo de dentro de mí. Llegué a casa. Cerré la puerta con llave, me apoyé en la madera fría y ahí sí, sola, dejé que mi cuerpo se desmoronara. Lloré como no lloraba desde que su padre nos había abandonado. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda contra la puerta, y lloré por la madre que fui, por la mujer que dejé de ser y por la vieja que estaba empezando a aparecer en el espejo. Lloré por la niña que jamás escuchó un «estoy orgulloso de ti», por la joven que creyó en promesas vacías, por la adulta que se acostumbró a sobrevivir en lugar de vivir. Pero, sobre todo, lloré por la Patricia que había depositado toda su esperanza en la idea de que, algún día, sería cuidada como ella cuidó. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando me levanté, sentí las rodillas doloridas y la cabeza pesada. Me lavé la cara con agua fría. Miré mi reflejo en el pequeño espejo de la cocina y vi mis ojos rojos, el cabello despeinado, las arrugas más marcadas. Y fue ahí, en ese espejo barato, que algo cambió dentro de mí. Por primera vez, en muchos años, me miré a mí misma como protagonista de mi propia historia, y no solo como la madre de. Me pregunté, casi en voz alta, ¿y si la vida no se terminó en este rechazo? ¿Y si todavía me queda algo por vivir que no tenga que ver con sostener a nadie más que a mí? Esa pregunta me asustó, porque toda mi identidad había sido construida alrededor de ser madre. ¿Quién era yo si no estaba en función de mi hijo? ¿Qué quedaba de Patricia, además de sus sacrificios? Me apoyé en la mesada y respiré hondo. Y entonces, en lugar de hacer lo que siempre hacía, buscar una excusa, justificar a mi hijo, decirme que estaba exagerando, decidí hacer algo diferente, enfrentar la verdad. La verdad era dura y simple. Yo había criado a mi hijo para recibir, no para compartir, para acostumbrarse a ser sostenido, no a sostener. Y aunque él era responsable de sus decisiones, yo también era responsable de la manera en que lo eduqué. Ese pensamiento no lo hice para culparme más, sino para entender. Porque solo entendiendo cómo había llegado a ese punto, podría salir de ahí. Esa noche casi no dormí, pero no fue por la angustia de antes, fue por otra cosa. Mi cabeza no paraba de pensar en cómo hacer, a mis 61 años, algo que nunca había hecho en serio. Ponerme a mí misma en primer lugar. No por egoísmo, sino por supervivencia. A la mañana siguiente, en lugar de ir directo a limpiar la casa de la señora de siempre, llamé y pedí el día. Ella se sorprendió, porque yo nunca faltaba, pero aceptó. Después, hice algo que nunca pensé que haría. Abrí la vieja caja de cartón donde guardaba papeles importantes, fotos, documentos. En el fondo, encontré algo que no veía hacía años. Un cuaderno pequeño donde, de joven, escribía cosas que soñaba hacer. En ese cuaderno había listas de lugares que quería conocer, cursos que quería estudiar, cosas simples como aprender a nadar o tomar un café sin prisa en una cafetería bonita. Lo abrí con cuidado, como si fuera un tesoro. Mis manos temblaban al pasar las páginas, viendo una versión de mí misma que había existido antes de ser engullida por la maternidad y las deudas. Una frase, escrita con mi letra apurada de los 20 años, me golpeó particularmente.
A los 60 quiero estar tranquila sin tener que matar un león por día. Sonreí amarga. Tenía 61 y seguía peleando con leones, ahora más grandes y con menos fuerza. Pero algo en esa frase también encendió una chispa. Si esa muchacha de 22 había sido capaz de soñar con una vida diferente, ¿por qué la mujer de 61 no podía al menos intentar? Esa fue la decisión que tomé, la que mi hijo nunca imaginó que yo sería capaz de tomar. Decidí dejar de esperarlo. Decidí dejar de vivir esperando el momento en que él viniera a salvarme. Decidí, aunque tarde, salvarme yo. Salvarme yo no significaba romper la relación, tirar todo a la basura, dejar de hablarle. No se trataba de venganza ni de orgullo. Se trataba de algo mucho más profundo. Dejar de depender emocional y mentalmente de la idea de que él era mi única salida. Pero claro, soñar con eso es una cosa, hacerlo, a mi edad, con las cuentas acumuladas y la salud frágil, era otra muy distinta. Yo no podía simplemente decir, a partir de ahora vivo para mí, y listo. Tenía que enfrentar la realidad dura, el alquiler, las facturas, los remedios. Entonces, hice algo que para muchos puede parecer pequeño, pero para mí fue gigante. Pedí ayuda, pero no a mi hijo. Fui a la parroquia del barrio y hablé con el padre. Le conté, con vergüenza, parte de lo que estaba pasando. No todos los detalles, pero lo suficiente. Él me escuchó con calma y me habló de un grupo de apoyo para personas mayores que se reunía allí una vez por semana. Dijo que tal vez me haría bien escuchar y ser escuchada. Acepté ir, más por no contradecirlo que por convicción. Nunca había tenido realmente amigos con quien compartir mis cosas. Siempre estaba ocupada trabajando o cuidando de alguien. El día del grupo, llegué tímida, con las manos apretando el bolso. Había unas 10 personas, todos mayores, cada uno con su historia de pérdidas, decepciones, enfermedades. Al principio me quedé callada, solo escuchando. Una señora contó cómo sus hijos se habían ido a otro país y casi no llamaban. Un señor habló de cómo, después de jubilarse, se sentía invisible. Escuchando a cada uno, me di cuenta de que mi dolor, aunque único en sus detalles, no era exclusivo. Había un hilo en común. Todos, de alguna forma, habían sido dejados de lado por las personas por las que más habían hecho. Cuando fue mi turno, las palabras salieron solas. Conté que había sostenido a mi hijo hasta los 39 años, que había trabajado como una mula para que él tuviera una vida mejor, y que en el día que le pedí ayuda, me dijo que ese había sido mi trabajo. Algunos bajaron la mirada, otros negaron con la cabeza indignados. Una señora se me acercó al final y me dijo, «Yo escuché algo parecido de mi hija una vez. No sabes cuánto te entiendo». Ese «te entiendo» fue como un abrazo en el alma. Ese grupo no pagaba mis cuentas, pero me dio algo que yo no sabía que necesitaba, espejo. Verme reflejada en otras historias me ayudó a entender que no era una falla individual mía como persona, sino un conjunto de circunstancias, creencias y decisiones. Y, sobre todo, me dio algo que hacía mucho no sentía: compañía. Con esa pequeña red de apoyo empecé a pensar de forma más práctica. Fui a la asistencia social del barrio para saber si tenía derecho a algún beneficio por mi edad y mi situación de salud. No era mucho, pero cualquier cosa ayudaba. También hablé con una de las señoras para quienes yo limpiaba la casa y le pregunté si conocía algún trabajo más ligero que pudiera hacer, algo que me permitiera seguir generando ingresos sin destruir mi cuerpo. Ella, curiosamente, fue quien me dio una idea que jamás se me habría ocurrido sola. Me dijo, «Patricia, tú cocinas muy rico. Cada vez que traes algo, todos en casa se pelean por el último pedazo. ¿Por qué no empiezas a vender comida casera por encargo?» Al principio me reí. Yo, a mi edad, empezar un negocio. Sonaba ridículo, pero esa palabra, negocio, se me quedó dando vueltas en la cabeza. Esa noche, en mi cocina pequeña, agarré un papel y un bolígrafo y empecé a anotar recetas que la gente siempre elogiaba. Empanadas, tortas saladas, sopas, dulces. Pensé en mis manos, cansadas pero aún firmes cuando cocinaban.
Pensé en cómo, a pesar de todo, siempre me había gustado preparar comida para otros. Siempre lo hice por amor, nunca por dinero. ¿Y si ahora hacía ambas cosas? No te voy a mentir. Tenía miedo. Miedo de fracasar, de hacer el ridículo, de que nadie comprara. Pero tenía aún más miedo de seguir esperando algo de mi hijo, que tal vez nunca llegaría. Así que, al día siguiente, con la ayuda de una vecina más joven que sabía usar bien el celular, sacamos fotos de algunos platos que yo preparé y ella los publicó en los grupos del barrio, ofreciendo comida casera de Patricia, por encargo. El primer día no pasó nada. El segundo, tampoco. Al tercero, una mujer del grupo de la iglesia hizo un pedido pequeño. Quería una torta salada para una reunión. La preparé con una mezcla de nervios y cariño. Cuando la entregué, mis manos sudaban. Ella me pagó en efectivo, y ese dinero, aunque no era mucho, significó más que muchos sueldos que cobré en la vida. Era la primera vez que yo sentía que estaba produciendo algo que venía de mí, de mi talento, no solo de mi fuerza bruta. Con el tiempo, los pedidos fueron creciendo. Poco a poco, dejé uno de los trabajos de limpieza más pesados y lo reemplacé por la cocina. No te voy a pintar un cuento de hadas. Seguía siendo duro, seguía siendo justo, seguía siendo vida real. Pero, por primera vez, el esfuerzo venía acompañado de una sensación de dignidad diferente. No estaba solo sobreviviendo. Estaba creando algo mío. Y en medio de todo eso, mi relación con mi hijo se enfrió. Dejamos de hablarnos tanto. Él no me llamaba, y yo, por primera vez, no corría detrás. Si quería saber de mí, que llamara. Algunos días dolía, otros días dolía menos. Fui aprendiendo a ocupar mi mente con otras cosas. Las recetas, el grupo de apoyo, las pequeñas victorias de cada fin de mes, en que las cuentas, con mucho sacrificio, se pagaban sin que yo tuviera que arrodillarme ante nadie. Un día, unos meses después de aquella tarde en su sala, recibí un mensaje suyo. Era corto. Ma, hace tiempo que no sé de ti. ¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla, pensando en todas las respuestas posibles. Podía soltar todo lo que llevaba acumulado. Podía decirle que no estaba bien, que él había sido cruel. Podía, pero no quise. En lugar de eso, le respondí: estoy aprendiendo a estar bien. Cuando quieras hablar con calma, me avisas. Él marcó al rato. Su voz sonaba diferente, como si estuviera un poco inseguro. Me preguntó qué quería decir con eso de que estaba aprendiendo a estar bien. Y entonces, por primera vez en 39 años, decidí hablar con mi hijo no como la madre que siempre protege, sino como la mujer que necesitaba ser escuchada. Le conté del desmayo, del médico, de las cuentas, del día en su casa. Le dije, con calma, cuánto me habían dolido sus palabras. No grité, no lloré, no acusé, solo hablé. Le dije también de mi nuevo trabajo con la comida, del grupo de apoyo, de cómo había descubierto que no podía seguir apostando mi vida a la promesa de que, un día, él se haría cargo de mí. Le dije algo que jamás pensé que diría: hijo, por mucho tiempo te sostuve de una forma que no era sana, ni para ti ni para mí. Y ahora estoy aprendiendo a sostenerme a mí misma. No te estoy excluyendo de mi vida, pero tampoco voy a colocar mi vida entera en tus manos otra vez. Hubo silencio del otro lado. Por un momento, pensé que la llamada se había cortado. Entonces, escuché algo que no escuchaba hace mucho tiempo en su voz. Vulnerabilidad, me dijo, casi en susurro. Ma, yo no sabía que lo estabas pasando tan mal. Cuando viniste aquel día, sentí miedo. Miedo de que si empezaba a ayudarte, iba a repetir la historia de mi papá, que se fue y me dejó con la sensación de que te tocaba todo a ti. Y yo no quería caer en una dinámica donde todo volviera a depender de mí. Pero creo que fui muy duro, más de lo que imaginaba. Escuchar eso fue como si alguien abriera una ventana en una habitación cerrada desde hacía años. No justificaba lo que me había dicho, no borraba el dolor, pero al menos mostraba que, detrás de su frialdad, también había un ser humano con miedos y confusiones. No era el monstruo que yo había empezado a pintar en mi cabeza en los días de rabia.
Era un hombre que, así como yo, tenía heridas que no sabía cómo manejar. Y allí, justo en ese momento de honestidad, tomé otra decisión que él tampoco esperaba. No me victimicé. No le dije, ahora tú tienes que compensarme por todo. No le eché en cara cada sacrificio. En lugar de eso, le propuse algo que cambió la dinámica entre nosotros. Hijo, no quiero que me sostengas como si yo fuera una niña, pero sí necesito que me veas como una persona, no como el trabajo que ya terminó, sino como tu madre, sí, pero también como Patricia. Podemos empezar de nuevo si tú quieres, pero esta vez como dos adultos que se respetan, no como una madre que da todo y un hijo que solo recibe. Él tardó en responder, y lo que dijo después se convirtió en una de las frases más importantes de mi vida. No porque fuera perfecta, sino porque fue sincera. Ma, no sé si sé hacer eso, pero quiero intentarlo. Ese quiero intentarlo fue la semilla de algo nuevo. No una reparación mágica, no un final feliz de película, pero sí un comienzo diferente. Un camino en el que yo ya no era solo sostén, también era persona. Y él ya no era solo el niño al que había que salvar, también era un hombre que debía aprender a hacerse cargo de sus decisiones, incluso de las palabras que había dicho. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me emociona imaginar que mi voz está llegando a lugares que nunca pisé en toda mi vida. Porque, al final, lo que esta historia me enseñó, y lo que quiero compartir contigo, es que nunca es tarde para mirarte al espejo y preguntarte, ¿quién soy yo, fuera de los papeles que los demás esperan que yo cumpla? Y aunque la respuesta duela, aunque implique empezar de nuevo a los 61, todavía puede ser el comienzo de una vida más honesta contigo misma. La primera vez que volví a ver a mi hijo después de aquella conversación por teléfono, fue como si el tiempo se detuviera por unos segundos. No fue en una fiesta, ni en una fecha especial. Fue un sábado cualquiera, a media tarde. Él me llamó unos días antes y me dijo, «Ma, ¿puedo pasar por tu casa el sábado? Quiero probar esas empanadas de las que me hablaste». Su tono tenía algo diferente, una mezcla de timidez y curiosidad, como si estuviera dando un paso en territorio desconocido. Esa llamada, que para cualquiera podría ser algo simple, para mí significó un pequeño terremoto. Por primera vez en muchos años, no fui yo quien se movió hacia él. Fue él quien dio el paso hacia mí. Colgué el teléfono y me quedé un rato mirando la pared, sintiendo una emoción rara, una mezcla de alegría, nervios y miedo. ¿Qué iba a encontrar en sus ojos cuando nos viéramos? Un hijo arrepentido, un hombre a la defensiva, un extraño. El sábado me levanté más temprano de lo normal. Mi casa es sencilla, pero ese día la miré con otros ojos. No como el lugar donde yo llegaba agotada después de trabajar, sino como mi espacio, mi mundo. Barrí, ordené, abrí las ventanas para que entrara la luz. Preparé las empanadas con calma, sin esa sensación de apuro que siempre me acompañó en la vida. Era como si cada movimiento, amasar, rellenar, cerrar las puntas con el tenedor, fuera una forma de poner en orden también mis pensamientos. Mientras cocinaba, recordé los años en que él era pequeño y yo le preparaba sus comidas favoritas, viendo cómo se le iluminaban los ojos. En aquel entonces, cocinar era solo una obligación más, una tarea en la lista interminable del día. Ahora, de repente, cocinar se había vuelto también un acto de amor hacia mí misma, no solo hacia los demás, porque gracias a esas mismas manos, ahora tenía una forma más digna de ganarme la vida. Cuando escuché el timbre, mi corazón dio un salto. Me sequé las manos en el delantal, respiré hondo y fui a abrir. Allí estaba él. Más canas en la barba de las que recordaba, ojeras leves, una expresión que no supe leer de inmediato. Traía una bolsa en la mano. Sin saber qué decir primero, pregunté casi en automático, ¿viniste solo? Asintió. Sí, hoy vine solo. Quería hablar contigo tranquila. Su respuesta me sorprendió. Parte de mí esperaba que trajera a mi nuera como una especie de escudo, de filtro. Pero no. Estaba él, solo, frente a mí,
como hacía años no ocurría. Lo invité a pasar. Caminó observando mi casa, que siempre había sido la misma, pero que ahora, por alguna razón, parecía nueva también para él. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde yo había llorado tantas veces sin testigos. Le serví café, como antes, pero esta vez había una diferencia sutil. Ya no era la madre corriendo a atender al hijo. Era una mujer recibiendo a un invitado querido, sí, pero invitado al fin. Durante los primeros minutos hablamos de cosas superficiales, el trabajo, el clima, alguna noticia que había salido en la televisión. Yo sentía la tensión en el aire, como si ambos supiéramos que estábamos rodeando un tema que no podíamos evitar por mucho tiempo, hasta que él, de pronto, rompió el hielo. «Ma, quiero pedirte disculpas». Así, sin rodeos. Noté que sus manos jugaban con la asa de la taza, nerviosas. «He estado pensando mucho en lo que te dije aquel día, lo de «ese fue tu trabajo». Hizo una pausa, tragó saliva. «Me avergüenza, ¿sabes?» Fue una frase cruel. «Y no te la merecías». Sentí un nudo en la garganta, pero no hablé. Lo dejé continuar. «Crecí escuchando que tú podías con todo, que eras fuerte, que no necesitabas de nadie. Tú misma me lo mostrabas. Cuando faltaba dinero, tú te las arreglabas. Cuando tenías problemas, no me los contabas. Yo crecí con la idea de que tú eras una especie de roca que nunca se rompe. Y cuando me pediste ayuda, me asusté. En mi cabeza, eso significaba que el mundo estaba al revés, que ahora iba a ser yo el que tenía que sostener todo. Y no supe qué hacer con ese miedo. Lo escondí detrás de esa frase horrible. Escuchar eso fue como si alguien pusiera en palabras algo que yo no había querido ver. Yo misma había ayudado a crear esa imagen de roca invencible. Nunca le mostré mis grietas, mis cansancios, mis miedos. Él conoció a la madre que resolvía todo, no a la mujer que se desmoronaba por dentro. ¿Cómo iba a saber él que, detrás de cada «no te preocupes», había una noche en vela? ¿O que detrás de cada «yo me arreglo» había un pedazo de dignidad entregado? Esa fue la gran revelación para mí en ese encuentro. Entender que, durante muchos años, yo también contribuí a que él no viera mi humanidad. Lo protegí tanto de mi dolor que lo alejé de la posibilidad de desarrollar empatía real por mí. No lo justificaba, pero lo explicaba. Le respondí con calma. «Hijo, yo también tengo que pedirte disculpas, no por haberte cuidado. Eso lo hice con gusto, sino por haberte enseñado, sin querer, que yo no tenía límite. Nunca te dejé ver cuando algo me dolía de verdad. Nunca te dije, no puedo. Y una parte de mí esperaba que tú lo entendieras solo, que un día te dieras cuenta de todo sin que yo tuviera que hablar. Pero las personas no adivinan lo que no se les muestra». Él levantó la mirada, con los ojos húmedos. «A veces pienso», dijo, «que tú fuiste tan madre que te olvidaste de ser persona. Y yo crecí acostumbrado a aprovechar eso». Esa frase, dicha con honestidad, me dolió y me sanó al mismo tiempo, porque resumía lo que yo nunca me había permitido admitir en voz alta, que, al negarme a mí misma como persona, había enseñado a los demás a hacer lo mismo. Nos quedamos un rato en silencio. El único sonido era el de la calle entrando por la ventana. Entonces, él abrió la bolsa que había traído. Dentro había algunas cosas, una cajita con remedios que yo usaba, una carpeta de papeles y un sobre. «Estuve revisando mis finanzas esta semana», dijo, «y quiero ayudarte, Ma, no por culpa ni por obligación ni porque es mi trabajo ahora. Quiero ayudarte porque eres mi madre y porque te quiero. Estuve hablando con mi esposa y... bueno, fue una conversación difícil, pero llegamos a un acuerdo. Cada mes, a partir de ahora, voy a transferirte una cantidad fija. No es caridad. Es una forma de estar presente. Y quiero que lo veas así». Miré el sobre, sin tocarlo al principio. Sentí el viejo reflejo asomarse, el impulso de decir, «no hace falta, yo me arreglo». Pero respiré hondo y recordé la promesa que me hice a mí misma, dejar de cargar todo sola por orgullo. «Voy a aceptar», le dije,
pero con una condición. Él sonrió, un poco sorprendido. Sabía que venía con condición. A ver, la condición es que esto no sea un contrato de silencio. Que no creas que, por darme dinero, ya no necesitas darme tiempo, palabras, presencia. No quiero que esto sea una forma de calmar tu conciencia. Quiero que sea parte de una relación nueva, más honesta. Quiero que, cuando vengas a verme, no vengas solo a traerme cosas, sino a traerme a ti. Se quedó mirándome unos segundos, y luego asintió, serio. Trato hecho. Comimos las empanadas hablando de cosas simples. Me preguntó más sobre mi pequeño negocio, sobre mis clientes del barrio, sobre el grupo en la iglesia. Por primera vez sentí que me veía no solo como mamá que cocina, sino como una mujer que había creado algo propio, incluso tarde. Cuando se fue, me abrazó distinto. No fue ese abrazo apurado de siempre. Fue un abrazo que reconocía, de alguna manera, mi fragilidad. Después de que se fue, me senté en la cama y abrí el sobre. Había dinero, sí, pero también algo más, una nota corta, escrita con su letra. No voy a repetirla palabra por palabra, pero decía algo así como que estaba orgulloso de mí, de mi fuerza, y que lamentaba no haberlo dicho antes. Esa pequeña nota valió tanto como el dinero, quizá más. Con el tiempo, las cosas no se volvieron perfectas. Hubo días en que volvimos a caer en viejos hábitos. Días en que él se distanciaba, días en que yo sentía ganas de volver a callar todo. Pero la diferencia era que ahora había palabras. Ya no éramos dos extraños unidos solo por la culpa y el deber. Éramos dos personas aprendiendo a relacionarse de otro modo. Y en ese proceso, quien más cambió fui yo. Empecé a entender que mi valor no estaba en cuánto podía aguantar, ni en cuántos problemas ajenos podía resolver. Empecé a decir más no cuando algo me sobrepasaba, a aceptar ayuda sin sentirme menos, a mirar a otras personas mayores a mi alrededor y verlas no como sobras de la vida, sino como historias vivas que todavía tenían capítulos por escribir. También empecé a perdonarme. Perdonarme por los errores en la crianza de mi hijo, por las veces que no puse límites, por las decisiones tomadas desde el miedo. Entendí que había hecho lo mejor que sabía con las herramientas que tenía en ese momento, y que ahora, con 61 años, tenía el derecho y la responsabilidad de aprender otras formas de amar, especialmente de amarme a mí misma. Tal vez tú que estás escuchando hayas pasado por algo parecido. Tal vez tus hijos se alejaron, o tal vez tú fuiste el hijo o la hija que no supo ver el cansancio en los ojos de sus padres. Tal vez hayas sentido esa mezcla de culpa, enojo, tristeza. Si es así, quiero decirte algo desde el corazón. La historia no tiene que terminar en el día del rechazo. A veces, ese día es, sin que lo sepamos, el comienzo de una nueva forma de relacionarnos. Hoy, cuando pienso en la frase «sostuve a mi hijo hasta los 39 años», ya no la digo con la misma amargura que ese día en que salí llorando de su casa. La digo con una mirada más amplia. Sí, lo sostuve. A veces, de formas que no fueron sanas. A veces, olvidándome de mí. Pero también aprendí que sostener no siempre significa cargar. A veces, sostener a alguien es también soltar un poco, dejar que se haga responsable, permitir que se acerque no desde la necesidad, sino desde la elección. Todavía me pregunto si hice todo bien. Sé que no. Pero también sé que, a pesar de los errores, el amor estuvo presente. Un amor torpe, desbordado, silencioso muchas veces, pero real. Y sé también que nunca es tarde para ajustar el rumbo, para pedir perdón, para poner límites, para abrir el corazón de otra manera. Antes de contarte cómo esta historia terminó cambiando, no solo mi relación con mi hijo, sino también la forma en que me relaciono con mi pasado y mi futuro, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que diste todo por alguien y aún así no recibiste lo que esperabas a cambio? ¿Alguna vez te has preguntado si estabas pidiendo amor, o reconocimiento, o solo el derecho de ser visto? Quiero que te tomes un momento, cuando termine este video, para pensar en eso. Y si te nace compartir, deja tu experiencia en los comentarios. A veces, contar nuestra historia
es el primer paso para dejar de cargarla en soledad. Todavía me pregunto si hice lo correcto al cambiar mi forma de relacionarme con mi hijo, al aceptar ayuda, al dejar de ser la roca inquebrantable. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La decisión de ponerme en primer lugar por primera vez en mi vida no fue un acto de rebeldía repentina. Fue más bien un proceso lento, hecho de pequeñas elecciones diarias. A mis 61 años, descubrí que cuidar de mí no significaba dejar de amar a mi hijo, sino aprender a amarlo sin destruirme en el intento. Y curiosamente, cuanto más empecé a tratarme con respeto, más cambió también la forma en que los demás comenzaron a mirarme. Hubo un día que marcó otro antes y después. Fue cuando me invitaron, en el grupo de apoyo de la iglesia, a contar mi historia para otras personas mayores que estaban pasando por situaciones parecidas. Al principio, quise decir que no. ¿Quién iba a querer escuchar la vida de una señora que solo sabía trabajar y aguantar? Pero la coordinadora del grupo insistió. Tu relato puede ayudar a otros a ponerle nombre a lo que sienten. Acepté, con miedo. Me senté frente a una docena de rostros marcados por arrugas, cada uno con su propio dolor. Empecé hablando bajito, casi pidiendo disculpas por existir. Pero, a medida que las palabras salían, algo dentro de mí se iba ordenando. Conté de mis 39 años sosteniendo a mi hijo, de las noches sin dormir, de la frase que me atravesó como un cuchillo. Y por primera vez, no lo conté solo como una queja, sino como una búsqueda. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué parte de esa historia yo también había construido? Cuando terminé, el silencio fue profundo. Pensé que había dicho demasiado, pero una señora levantó la mano y dijo, yo también crié hijos que hoy creen que yo no siento cansancio. Otra contó cómo el marido se había ido y ella se quedó con todo el peso. Un señor habló de cómo nunca se había permitido llorar delante de su familia. De repente, mi historia ya no era solo mía. Era un espejo donde otros también se reconocían. Esa fue la segunda gran revelación. Entender que poner voz a mi dolor no me hacía débil, me hacía humana. Y que al compartirlo, estaba ayudando a otros a salir del silencio que los ahogaba. Por muchos años, creí que ser fuerte era callar. Ahora empezaba a sospechar que la verdadera fuerza estaba en hablar, en decir, me duele, tengo miedo, necesito ayuda. Poco después de esa reunión, la coordinadora del grupo me hizo una propuesta inesperada. Quería que yo ayudara a recibir a las nuevas personas que llegaran, que las escuchara, que las acompañara en los primeros encuentros. Me dijo que yo tenía una forma especial de contar las cosas, que generaba confianza. Eso me dejó desconcertada. Yo, que siempre me vi como la que servía café y limpiaba mesas, de repente estaba siendo invitada a ocupar un lugar de escucha, de apoyo, de casi referencia para otros. Acepté, aunque con dudas. Empecé a quedarme un poco más después de las reuniones, conversando con quienes llegaban por primera vez, preguntándoles cómo se sentían, contando un poquito de lo que yo había vivido. Y fue curioso. Cuanto más escuchaba historias ajenas, más empezaba a ver la mía desde fuera, con un poco más de compasión hacia mí misma. Mientras tanto, mi pequeño negocio de comida casera iba creciendo despacio. Un pedido aquí, otro allá, recomendaciones boca a boca. Algunas personas me llamaban no solo por la comida, sino porque decían que les gustaba la forma en que yo hablaba cuando entregaba los pedidos. A veces, sin darme cuenta, terminaba quedándome unos minutos más en la puerta de alguien, escuchando sobre sus problemas, compartiendo una frase de aliento. Poco a poco, empecé a entender algo que nunca había visto con claridad. Yo no solo sostenía con mis manos, también sostenía con mis palabras. Un día, una de las muchachas jóvenes de la parroquia me dijo en broma, Patricia, usted debería contar su historia en Internet, en esos videos largos que la gente ve y llora. Yo me reí, imaginando a una mujer mayor como yo hablando frente a una cámara. Pero la idea se quedó rondando. No porque yo quisiera fama ni nada de eso, sino porque empecé a entender que mi historia no era solo una colección de dolores, también era un camino de aprendizaje que podía servir de luz para alguien más. Fue en ese contexto que sucedió el tercer gran giro de esta historia. Una tarde, mi hijo vino a visitarme de nuevo.
Ya habíamos tenido varias conversaciones más honestas. A veces discutíamos, a veces nos entendíamos. La relación estaba lejos de ser perfecta, pero al menos ya no era una calle de una sola mano. Ese día, él llegó con una expresión seria, pero no dura. «Ma, necesito contarte algo», dijo, sentándose en la misma mesa donde meses atrás yo había llorado sola. Me contó que, en el trabajo, habían hecho una dinámica sobre historias de vida y que uno de los ejercicios era hablar sobre alguien que hubiera marcado su camino. Dijo que al principio pensó en un profesor, en un jefe, en un colega, pero que al final solo un nombre permanecía, el mío. Cuando tuve que hablar de ti delante de todos, me di cuenta de algo, continuó. Siempre conté tu historia como si fueras una especie de heroína incansable. La madre que lo aguantó todo, que nunca se quejó, que siempre estuvo ahí. Y mientras hablaba, me sentí orgulloso, pero también incómodo, porque me di cuenta de que yo seguía hablando de ti como si fueras una estatua, no una persona. Una estatua no siente dolor, una estatua no necesita que la sostengan. Y me cayó la ficha de lo injusto que eso era. Escuchar eso me tiró de golpe hacia todos los años en que yo misma había alimentado esa imagen. El uniforme improvisado, las noches de trabajo extra, los «no te preocupes, yo me encargo». Cada gesto, cada renuncia había ido tallando esa figura de madre intocable delante de los ojos de mi hijo. Y ahora, por fin, él estaba viendo las grietas en la piedra. «Ma», dijo, «no puedo volver al pasado y hacer todo diferente, pero sí puedo decidir qué tipo de hijo quiero ser desde ahora. Y no quiero ser el hijo que se sienta en el sofá a decirte que te arregles sola como si fueras una empleada que ya cumplió su contrato. Quiero estar, de verdad, no solo con dinero, sino con presencia. Y también quiero que tú me ayudes a aprender. Que me digas cuando estés siendo egoísta, cuando no te esté escuchando. Que no me protejas tanto de la verdad». Sus palabras me emocionaron. No porque fueran perfectas, sino porque eran nuevas. Por primera vez, él no estaba hablando desde el lugar del hijo que pide, sino desde el lugar del hombre que ofrece y se responsabiliza. A partir de ese día, nuestra relación entró en otra etapa. Empezó a visitarme más seguido, a veces solo para tomar café y conversar. Me preguntaba sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre mis sueños de juventud. Yo lo miraba y pensaba, este es el tipo de conversación que siempre quise tener con él, pero nunca supe cómo empezar. Una tarde, sin embargo, ocurrió algo que marcó definitivamente mi forma de ver mi propio pasado. Estábamos viendo fotos viejas que yo guardaba en una caja de zapatos. Había imágenes de él niño, de mí más joven, flaca, con el delantal manchado de harina, sonriendo cansada pero feliz. De repente, él tomó una foto en la que yo estaba sentada en la cama, con él de unos 3 años durmiendo en mi regazo, y me miró con los ojos brillando. «Nunca había visto esta foto», dijo. «La sacó una vecina», respondí. Dijo que yo siempre estaba corriendo y que quería tener una imagen de mí quieta un segundo. Él se quedó mirando la foto un rato largo. «¿Sabes qué veo aquí, ma?», preguntó. «Veo a una mujer joven que tenía el mundo encima de los hombros, pero que aún así encontraba espacio para abrazar. Y me da rabia pensar que, por muchos años, yo hablé de ti solo como mi mamá fuerte, sin ver a esta mujer de la foto. Me conmueve y me da tristeza. Pero también me da una cosa más, ganas de honrarte de una manera diferente». En ese momento, algo que yo había cargado como culpa empezó a transformarse en otra cosa, en comprensión. Entendí que mi pasado, con todos sus errores, no tenía por qué ser una cadena eterna alrededor del cuello. Podía ser también una fuente de fuerza para construir un presente distinto. A partir de ahí, empecé a hacer algo que jamás había hecho. Hablé bien de mí misma en voz alta. No como quien se engrandece, sino como quien reconoce su propio valor. Empecé a decir frases como «fui valiente», «fui creativa», «hice milagros con poco». Y poco a poco, esas palabras fueron borrando un poco la marca de fracasada que yo misma me había grabado el día en que mi hijo me dijo que me arreglara sola. Hoy,
Si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diría varias cosas. Aprendí que sacrificarse sin medida no es amor, es miedo disfrazado de virtud. Que criar a un hijo no significa cargarlo para siempre, sino enseñarlo a caminar al lado, con respeto mutuo. Que pedir ayuda no te hace débil, te hace honesta. Y, sobre todo, aprendí que nunca es tarde para volver a mirarte al espejo y reconocer a la persona que siempre estuvo ahí, detrás de todos los papeles que te tocó desempeñar. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo mirando directamente a tu corazón. Tú no eres solo lo que hiciste por los demás. Eres también lo que sueñas, lo que sientes, lo que aún puedes construir, aunque tengas 50, 60, 70 o más. No dejes que nadie, ni hijos, ni pareja, ni familia, ni sociedad, te convenza de que tu valor se terminó cuando dejaste de ser útil. Ahora quiero pedirte una cosa. Si esta historia te hizo pensar en tu propia vida, en tus relaciones, en tus límites, comparte este video con alguien a quien quieras. Comenta lo que más te tocó, aquello con lo que más te identificaste, o incluso lo que te dolió escuchar. Tu relato también importa, y quizá, al contarlo, puedas empezar a sanar partes de ti que llevan años en silencio. Y si eres hijo o hija y estás escuchando esto, tal vez sea un buen momento para llamar a tu madre o a tu padre, no para pedir algo, sino simplemente para preguntar, ¿cómo estás de verdad? A veces, una sola pregunta sincera puede abrir una puerta que lleva años cerrada. Envejecer no es fácil, pero envejecer despertando es otra cosa. A mis 61 años, descubrí que todavía podía cambiar el final de mi historia, aunque el principio hubiera sido duro y el medio, confuso. Me llevó 39 años entender que sostener a alguien no significa olvidarse de una misma, y que el amor que no tiene límites, tarde o temprano, cobra un precio muy alto en el corazón de quien da y en el carácter de quien recibe. Con el tiempo, mi pequeño negocio de comida casera se volvió parte importante de mi rutina y también de mi identidad. No me hice rica, ni mucho menos, pero por primera vez sentía que estaba construyendo algo mío, con mis manos y con mis decisiones. Cada pedido que salía de mi cocina llevaba un poco de mi historia, de mi esfuerzo y de mi dignidad recuperada. Cuando algún cliente me decía, «Patricia, esto me recuerda a la comida de mi madre», una parte de mí se emocionaba porque entendía que mi valor no se reducía a ser madre de una sola persona. Podía ser, de alguna forma, un abrazo para muchos. Mi relación con mi hijo siguió cambiando, a pasitos cortos, como quien aprende a caminar de nuevo. Hubo días en que sentí que todo retrocedía, cuando él se mostraba impaciente o ausente. Y hubo otros en que me sorprendía con gestos que jamás había tenido antes. Llamarme sin motivo, preguntarme cómo me sentía, invitarme a salir a tomar un café fuera de casa, pagar la cuenta sin aquella sensación de deuda entre nosotros. Poco a poco, empezamos a hablar de temas que antes parecían prohibidos. Dinero, resentimientos, miedos, expectativas. No siempre coincidíamos, pero al menos ya no nos escondíamos detrás de silencios cómodos y peligrosos. Un día, él me hizo una invitación que jamás habría imaginado años atrás. Quiso que contara mi historia en una reunión de la empresa donde trabajaba, en un evento sobre familia y resiliencia. Mi primera reacción fue decir que no, que yo no tenía nada que enseñarle a gente estudiada, acostumbrada a conferencias y presentaciones. Pero él insistió. «Ma, tu historia vale más que muchos discursos bonitos. Quiero que te escuchen como yo empecé a escucharte». Acepté, con el corazón en la boca. Allí estaba yo, frente a personas jóvenes, bien vestidas, con celulares caros, contando cómo una mujer simple había sostenido a un hijo hasta los 39 años y cómo casi se perdió a sí misma en el proceso. No hablé como víctima, hablé como alguien que estaba entendiendo, con retraso, que el amor también necesita límites. Cuando terminé, hubo un silencio raro, de esos que pesan. Después, una muchacha se acercó con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que, al escucharme, se dio cuenta de cómo trataba a su propia madre, siempre exigiendo y nunca preguntando si ella estaba cansada.
En ese momento, comprendí que mi historia, tan marcada por el dolor, también podía ser puente de reconciliación entre otros. Si me preguntas cuál fue el mayor aprendizaje de todo este camino, te diría que fue este: nadie nace sabiendo amar bien, ni los padres ni los hijos. Todos vamos aprendiendo en el choque entre lo que necesitamos y lo que podemos dar. Yo amé a mi hijo de la única forma que sabía, dándolo todo, sin medida. Él, por su parte, creció creyendo que ese todo era natural, casi obligatorio. Solo cuando la vida me obligó a parar, enfermar, pedir ayuda, pudimos ver las grietas de ese modelo y empezar a construir otro, más honesto, menos idealizado y mucho más humano. Tal vez, en el fondo, esta no sea una historia sobre traición, sino sobre despertar. El día en que mi hijo me dijo: «Ese fue tu trabajo, ahora arréglatela sola», fue sin duda uno de los más dolorosos de mi vida. Pero también fue el golpe que derrumbó la imagen falsa que yo tenía de mí misma y de nuestra relación. Me obligó a mirarme no solo como madre, sino como mujer, como persona que también tiene derecho a cansarse, a pedir, a equivocarse, a empezar de nuevo. Y obligó a mi hijo a verme fuera del pedestal cómodo donde él me había colocado, para reconocer que yo también necesitaba ser sostenida, no solo en lo económico, sino en el afecto, en el respeto, en la atención. Hoy no te voy a decir que todo es perfecto. Mi hijo sigue siendo un hombre con sus defectos, sus prisas, sus egoísmos. Yo sigo siendo una mujer con mis culpas, mis miedos y mis cicatrices. Pero ya no vivo esperando que él me salve, ni él vive creyendo que yo puedo con todo. A veces discutimos, a veces no nos entendemos. Sin embargo, ahora tenemos algo que antes faltaba: la voluntad de volver a la mesa, sentarnos y hablar. Eso, para mí, a esta altura de la vida, vale oro. Si tú, que has escuchado mi historia hasta aquí, te reconoces en alguna parte, como madre, como padre, como hijo, como hija, quiero dejarte una reflexión. Nunca es tarde para revisar la forma en que te relacionas con quienes amas. Nunca es tarde para pedir perdón, para poner límites, para decir: «aquí me duele». Nunca es tarde, tampoco, para empezar a cuidarte de un modo más amable, aunque el mundo te haya enseñado que tu valor está solo en lo que haces por otros. Quiero invitarte a que uses los comentarios para compartir lo que esta historia movió dentro de ti. ¿Te sentiste más del lado de la madre que dio todo, o del hijo que no supo ver el cansancio? ¿Qué conversación pendiente te vino a la mente mientras me escuchabas? A veces, escribir unas pocas líneas es el primer paso para abrir un diálogo que llevas años posponiendo. Y, por último, si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te arrancó una lágrima o te trajo el rostro de alguien a la memoria, te pido que la compartas. Tal vez haya otra Patricia por ahí, sentada sola frente a una mesa llena de cuentas y recuerdos, creyendo que su vida terminó el día que la desilusionaron. Y tal vez, escuchando esto, ella también descubra que, aunque la edad pese y el cuerpo duela, todavía está a tiempo de sostenerse a sí misma con un poco más de amor y de respeto. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Ahora te pregunto a ti, después de escuchar todo esto, ¿qué es lo primero que sientes que necesitas hacer por ti mismo, hoy, no mañana?